Vamos a ver con la sexta película Bond de Roger Moore, Octopussy del año 83, y aquí el dato curioso es que James Bond no utiliza la Walther PPK en ninguna escena. Y diréis, pues ¿cómo es posible esto, no? Había ocurrido en Moonraker, porque no dispara tiros con pistola en ningún momento, utiliza pistolas láser o pistolas cuchillos, utiliza otras armas, pero no está la Walther PPK en Moonraker por tema de guión. Aquí sí que le vemos disparar con pistola. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, porque el fabricante quiso promocionar el nuevo modelo de la Walther, que era la P5, y es el modelo de pistola que usa Roger Moore a lo largo de toda la película. De tal forma que se produce el gazapo de que aquí, si vemos la versión original, dice Q, he perdido mi Walther PPK. No es una Walther PPK, es una Walther P5. En castellano se corrige el error, supongo que por casualidad, porque aquí Constantino Romero, doblando a Roger Moore, dice he perdido mi pistola especial. Entonces, digamos que tenemos ahí el gazapo en la versión inglesa, pero no en la versión española. Pero si nos fijamos detenidamente, utiliza una Walther P5, que era el modelo nuevo de Walther de aquella época, y como vemos, pues tiene, pues sobre todo se distingue porque tiene un cañón un poco más largo. Y esto ocurrió exactamente lo mismo en Nunca digas nunca jamás del año 83. Continuamente utiliza una Walther P5, también por imposición del fabricante, para que veamos hasta qué punto puede llegar a influir el product placement en ocasiones, de cambiar la pistola característica del personaje por otra simplemente por una cuestión comercial. Los únicos momentos en los que sí que aparece la Walther PPK en Octopussy es en el Gun Barrel, porque era un metraje que ya se había grabado en la espía que mamó y se ha reutilizado hasta la última película de Roger Moore, hasta Panorama para matar, aunque ya no estaban de moda los pantalones de campana, decidieron no volverlo a grabar. Y en dos ocasiones en la secuencia de títulos de crédito, esa mano inferior izquierda de esa especie de octópodo, ¿no?, de Octopussy, que está abrazando a James Bond, sí que es una Walther PPK, el resto son otras pistolas, y esta evidentemente también es una Walther PPK en los últimos momentos de la secuencia de títulos, cuando se acerca esta chica y bueno, pues salen los créditos y demás. Pero en lo que es la película, Roger Moore utiliza una Walther P5. Vamos con la cuarta pregunta del concurso. ¿A qué hace referencia Bond cuando ordena sentarse al tigre? A. A un programa de televisión. B. A una película. C. A una novela. O D. A una obra de teatro. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Vamos. A. Un programa de televisión. 2 votos. B. Una película. 2 votos. Bueno, por tanto, descartamos una novela y una obra de teatro. Vamos a ver la respuesta. Un programa de televisión. Punto para Carlos y para Luis. Y bueno, pues esto ¿de dónde viene? Bueno, pues que a principios de los años 80 se hizo muy famosa esta adiestradora de perros en la televisión británica, Barbara Woodhouse, sobre todo por la forma tan peculiar que tenía de ordenarles que se sentaran, con la orden de sit, lo dice de una forma muy peculiar, lo vamos a ver ahora en vídeo. Y entonces ahí, en pleno rodaje, se le ocurrió a Roger Moore, ¿por qué no hago yo lo mismo? Y hacemos un poco el guiño. Es un guiño que me imagino que a nivel internacional se pasó desapercibido, pero en Inglaterra pues seguramente gustó bastante, porque ya digo, estaba muy de moda esta mujer en la televisión, y ahí tenemos pues una de las improvisaciones de Roger Moore, ¿no? Uno de los añadidos que a veces le gustaba meter, al director le pareció estupendo y lo añadieron, ¿no? Vamos a ver primero a Barbara Woodhouse y luego la escena de Roger Moore. All you've got to learn the right signal and the right tone of voice. Now watch. I say it's in action 2. Sit right up to the shoulder, very smartly. I'll do it again. Sit. Bueno, pues esa forma de hacerlo en 2 veces, sit, eso pues se hizo muy famoso en la época de la televisión británica, hasta tal punto que muchos imitadores y comediantes de la época hicieron también imitación de esto. Entonces dice Roger Moore, ¿por qué no hago yo también la imitación en Octopussy? Bueno, pues vamos a verlo cómo le quedó. Esto evidentemente es la versión original, porque Constantino Romero lo dobló con échate ahí. Puso otra frase distinta porque sabía que el público español no lo iba a pillar. Vamos con ello. Sit. Ahora pues vemos de dónde viene la gracieta, y bueno, aquí se puede comentar la anécdota de que esto también fue improvisado a última hora por el director John Glenn, porque consiguió que le dejaran un tigre de maniquí, un tigre disecado que tenía el Maharaja, que les invitaron a comer un día en su palacio, y le preguntó, oye, ¿puedo utilizar ese tigre que tienes ahí? Sí, sí, sin problema. Y entonces lo que amenaza a Roger Moore en esa escena que sale entre las hojas es un tigre disecado puesto en un patinete sobre ruedas. Pasa muy desapercibido porque luego se combina con un tigre real, pero ese tigre real ya se rodó en los estudios.
Inglaterra, con una jaula alrededor, con un adiestrador, para que no hubiera ningún tipo de problemas. Aún así hubo un problema, que el tigre saltó esa jaula y estuvo amenazando a los miembros del equipo que se marcharon del lugar todo lo más rápido que pusieron, y entre ellos estaba Bárbara Broccoli, que en ese caso estaba presente en el set. Bueno, pues afortunadamente no tuvimos que lamentar problemas, el adiestrador le consiguió volver a meter en la jaula, pero lo pasaron bastante mal con ese pequeño fragmento del tigre. Vamos ahora con la séptima y última película de James Bond de Roger Moore, para no matar, del año 85, y aquí hay que comentar que James Bond no hace una tortilla, como dice el doblaje en castellano, sino una quiche, ¿no? Ahí igual, pues también, pues igual Constantino Romero o los dobladores pensaron que el público español no iba a entender que esto era una quiche, igual no era un plato tan conocido como puede ser ahora, entonces en el doblaje tenemos ese pequeño gazapo, pero bueno, es uno de los muchos que tenemos esta película. La verdad es que esta película a nivel de doblaje ha habido sobre todo lo de el Silicon Valley, que lo traducen como el Valle de la Silicona, cuando debería ser el Valle del Silicio, porque es, como dice en la película, un valle plagado de empresas de informática, de chips hechos de silicio, ¿no? Pero bueno, no es eso lo que quería comentar. Aquí la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué James Bond hace una quiche y no otro plato? Bueno, pues es también un guiño oculto. Hace un guiño a este famoso libro británico de comedia, que era Los hombres auténticos no comen quiche, del año 80, que era una, vamos a decir, como de monólogos, de chistes sobre los estereotipos masculinos. Y entonces quisieron hacer esa broma, ¿no? Mira, James Bond, que es un hombre hecho y derecho, pues puede hacer una quiche sin ningún problema, ¿no? Es una referencia a este libro del año 80, que curiosamente fue escrito por Bruce Feinstein, que luego se va a convertir en guionista en la tapa de Brosnan. Bueno, pues ahí tenemos un par de guiños en esta escena tan sencilla de la cocina de Stacy. Vamos con la primera película Bond de Timothy Dalton, 007 Alta Tensión, del año 87. Y aquí hay que comentar una cosa que ya sabéis, que es que el director John Glenn quiso referenciar al tercer hombre con estas escenas rodadas en el Prater de Viena, ¿no? Quería sacar al parque de atracciones, quería enfocarse más en la noria, porque jugaban un papel importante en esa película, que fue su primera película de cine. Lo que pasa es que trabajó como editor de sonido. Empezó con editor de sonido, luego pasó a ser director de segunda unidad, también montador, y acabó siendo director de 5 películas de James Bond consecutivas, además de otras muchas, sobre todo el género de la acción, ¿no? Eso ya lo sabíamos, eso está bastante claro. Lo que yo he descubierto para esta charla, no sé si sabéis, es que hay una referencia más directa al tercer hombre en la escena de Necros. Necros, cuando dice la frase Balloon Manger. Bueno, pues ocurre exactamente lo mismo en el tercer hombre. Justo cuando un vendedor de globos va a vender globos dice esa frase, y poco después muere un personaje importante. En este caso, en Alta Tensión ya sabéis que es Saunders. Entonces, bueno, pues vamos a ver la escena del tercer hombre para compararla con la de Alta Tensión. Mein Herr, Ballon? Nein, danke, nein. Ballon? Weitergehen, verstehen Sie nicht? Gehen Sie weg. Boah, hab jetzt Gabe. Ballon, mein Herr. Gehen Sie weiter, bitte. You're right. Come on, schnell, schnell. All right, only one. Go on, Scarber. Así lo verá mejor. ¿Un globo, mein Herr? Nein. Bueno, pues ahí tenemos el guiño del tercer hombre que quiso meter John Glenn. Y vamos con la quinta pregunta del concurso, que tiene que ver con la alta tensión. ¿En qué escena de alta tensión aparece un actor español? A. En la base aérea soviética. B. En la ópera de Viena. C. En la persecución por Tánger. O D. En la persecución del Aston Martin. Bueno, pues ahí tienen las opciones. Vamos. A. En la base aérea soviética. Ningún voto. B. En la ópera de Viena. Ningún voto. C. Persecución por Tánger. 1, 2, 3. Los 4 votos vais a por la C. Bueno, pues la respuesta correcta era en la ópera de Viena, punto nulo. No habéis acertado ninguno. Entre todos los que hay ahí, hay uno que es español. Ahora viene la curiosidad, por eso es lo que el ojo no ve, porque pasa muy desapercibido.
y ahora voy a contar un poco la historia. Esto lo contamos en este libro, en Ian Fleming y James Bond Conexión España. Bueno, la verdad es que me lo he leído. Claro, pues son datos que a veces se olvidan. Aquí conté en un capítulo todos los actores españoles de la saga y aquí tenemos al primer actor español de la saga. Lo que pasa es que es un tenor valenciano que aparece en la ópera de Viena. Uno de esos actores que vemos en el escenario es un tenor, lo que pasa es que no he conseguido la foto de él y por tanto luego pues no le puedo asociar a la escena, y aparte que el escenario, como veis, se enfoca desde bastante distancia, ¿no? Es complicado de saber, pero esa información la metimos aquí, mis compañeros del staff, Gonzalo, Joan y Eduardo y yo, los 4 del staff, de los 6 que somos el staff, participamos en este libro, y hay ese tipo de curiosidades. No solo digo este, sino que cuento la historia detrás de las apariciones de los actores españoles. También hablo de cómo fue la participación de Javier Bardem como Silva, por ejemplo, en Skyfall, y otros más secundarios como este. Este se podría decir que es el primer actor español que hay en la saga, y en esta misma película también tenemos la primera actriz española, lo cuento también en este libro, que es Maite Sánchez. Aparece en el harem de Whittaker que tiene en su piscina de Tánger, ¿vale? Y en fotos promocionales con Timothy Dalton. Entonces, por primera vez tenemos 2 actores españoles en la saga y es en la misma película, en la película de Alta Tensión. Bueno, pues a los que os estáis viendo en casa, si os interesa este libro, tiene un precio de 19,50, gastos de envío gratis, y me lo podéis pedir a mi email albertolopezautor@gmail.com o a través de las redes sociales de Archivo 007. Son todo tipo de curiosidades relacionadas con España y lo español, tanto las películas como las novelas, y hay un poquitín de todo. Bueno, pues vamos ahora con la última película que hizo Timothy Dalton con James Bond, su segunda y última película, 007, Licencia para Matar, del año 89. Y aquí hay que comentar que hay un guiño bastante evidente en este caso a Kennedy, porque hay varios a lo largo de la saga, porque Kennedy ya sabéis que puso en su top 10 de libros a Desde Rusia con Amor, y a raíz de eso pues decidieron hacer Desde Rusia con Amor la segunda película de la saga, ¿no? Bueno, pues aquí Pam Bouvier, este personaje, tiene el apellido Bouvier porque es el apellido de soltera de Jacqueline Kennedy, y de hecho luego se hace llamar señorita Kennedy cuando se hace pasar por la secretaria de James Bond. Bueno, pues en este caso hicieron una doble referencia a la esposa de Kennedy, pero a lo largo de la saga hay alguna otra al propio Kennedy que bueno, pues que igual comento en una cuarta parte de lo que el ojo no ve, ¿no? Vamos con la sexta pregunta del concurso, que tiene que ver con Licencia para Matar, que es ¿a qué hace referencia Bond cuando dice creo que esto es un adiós a las armas en esta secuencia? A una película, B, a una serie de televisión, C, a una novela, o D, a una obra de teatro. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Teniendo en cuenta lo que se hace. Bueno, ¿lo tenéis todos? ¿Está? Venga, a una película, un voto. B, a una serie de televisión, ningún voto. C, a una novela, 3 votos. Y por tanto, una obra de teatro, ningún voto. Bueno, la respuesta correcta es una novela, punto para vosotros 3. Esta es más conocida. Y lo de la película habrá que utilizar el bar. Hay 3 películas de eso. Se llama Adiós a las armas y la primera es de Gary Cooper. Ah, mira, ese dato no lo sabía yo. Bueno, pero la referencia viene más que por películas, es por esta novela de Hemingway. Claro. De hecho está la respuesta. Esto lo explico ahora. Bueno, pues que esto es una referencia a esta novela de Hemingway que se titula Adiós a las armas, y venía muy bien para esta escena porque M le está pidiendo a James Bond su pistola, y en ese momento, pues evidentemente ya sabéis que no lo quiere devolver, salta por el balcón y escapa. ¿Y esto de dónde viene a su vez? Aparte que queda muy bien como frase, porque esto se rodó en la auténtica casa de Ernest Hemingway que tenía allí en Cayo Hueso, en Florida, donde transcurre buena parte del principio de la historia de esta película, que actualmente pues, es un museo. Vamos ahora con la primera película de Brosnan como James Bond, GoldenEye, del año 95. Y aquí hay que comentar una cosa que a mí me parece muy pillada por los pelos. Os voy a poner el vídeo a ver qué os parece a vosotros. Pero se supone que cuando Jack Wade se baja aquí de la avioneta y se encuentra con Bond, le dice Yojimbo para hacer referencia a la película japonesa Yojimbo. Lo veo un poco pillado en este caso. Vamos a verlo ahora en la versión original. Por supuesto en español no ocurre porque en el doblaje dice Jimbo. Pero se cree que esto lo hizo Martin Campbell porque le gustaba mucho meter referencias a películas clásicas. De hecho, en GoldenEye, ya he comentado en algunos artículos en otros sitios, que metió referencias incluso a películas del oeste, en ciertas escenas. Bueno, pues vamos a ver esta escena, voy a poner el volumen, a ver qué os parece.
So, Jimbo, brought a little gift from old, what's his name? T.Z.Q. Bueno, pues a mí no me parece mucho que diga lo de Yo Jimbo, me parece que dice más Jimbo, que es lo que lo controla en castellano, pero hay gente que dice, no, que esto es una referencia a Yo Jimbo. Bueno, pues lo quiero comentar por la curiosidad, ¿no? Vamos con la segunda película de Brosnan como James Bond, El mañana que muere, del año 97, y aquí hay un gazapo bastante curioso, que es los diálogos, porque dice Moneypenny le ordena a James Bond que se presente en Londres en 30 minutos. Esto es completamente imposible porque está en Oxford, como se ve en esta escena, con el Aston Martin DB5 aparcado fuera, y si nos ponemos en Google Maps, tardaría 1 hora 3/4 en llegar a Londres. Tenemos un gazapo a nivel de diálogos. Es curioso que a veces hay cosas imposibles en cosas sencillas, y sin embargo el barco invisible de Carver sí que se inventó tan solo 2 años más tarde de la película. Un barco completamente invisible al radar por una pintura especial que le ponían en la estructura del barco, la forma que tenía el barco y demás, se inventó 2 años después. Nos parece súper futurista y resulta que eso sí que es cierto. Y otra cosa más sencilla, como llegar de Oxford a Londres, resulta que no se puede llegar en 30 minutos, a menos que igual coger un helicóptero, pero en la escena siguiente vemos que llega en las tomas. Bueno, vamos con la séptima pregunta del concurso. ¿A qué famoso periodista referencia Carver en uno de sus diálogos, en esta escena en concreto? A William Randolph Hearst, B. a Jack London, C. a Joseph Pulitzer, o D. a Robert Capa. Ahí tenéis las opciones. Venga. A. William Randolph Hearst. Ningún voto. No, porque será magnate. No era periodista. Es magnate. Lo he buscado y le poner como periodista. Luego sí, luego fue magnate, pero yo entiendo que era periodista. Bueno, B. Jack London, 2 votos. C. Joseph Pulitzer, 2 votos. Por tanto, Robert Capa, ninguno. Y la respuesta correcta es William Randolph Hearst. Uy, qué Pues impugna. es magnate, ¿eh? Es magnate de los medios de comunicación. Periodista. Bueno, pues la frase que dice Carver en esa escena es textual de William Randolph Hearst, que dice que vosotros pondréis las fotos y yo pondré la guerra. Y dice, pues yo he ido un paso más allá porque voy a provocar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? De ahí viene la referencia y se le considera a William Randolph Hearst el creador de la prensa amarilla, porque hacía lo que fuera con tal de conseguir de vender más periódicos, ¿no? Y claro, pues eso encaja muy bien con Carver. Y capaz fotógrafo. Y Carver es fotógrafo periodístico. Ha ido fotógrafo de guerra. Hombre, también escribirá. Bueno, yo lo pones en Wikipedia y te pone periodista y fotógrafo de guerra. El otro te pone, pues periodista y magnate. Claro, debió empezar con periodista. Es como... Jack London sí, estuvo en la Primera Guerra Mundial, Y ¿no? Jack London es anterior, es el 19. Es escritor Sí, norteamericano. escritor, pero estuvo Ha en hecho la novelas, Primera por Guerra, ejemplo la película de Harrison Ford que va con un perro. Sí, No sé cómo se llama la película ahora. eso es Colmillo Blanco. Bueno, Colmillo Blanco es de él. La llamada de los salvajes. La llamada salvaje también es de él. Sí, es un escritor de novelas. Jack London es la frase final de Norteamericano. Ah, mira. La que dice... La del obituario. Sí, el obituario. La que dice... la función del hombre no es existir, sino vivir. No voy a malgastar los días que me quedan prolongándolos. Eso es vale. Bueno, pues es que todos les he buscado. Todos les he buscado porque eran periodistas, y bueno, y si no es periodista, pues evidentemente esa pregunta no sería, ¿no? Pero he buscado y eran periodistas, por no sé en Wikipedia, porque han cumplido varias funciones, igual que este también era novelista, ¿no? Bueno, vamos con El mundo nunca es suficiente, el año 99, la tercera película Bond de Brosnan. Y aquí hay que comentar que el coronel Akakevich, que fue interpretado por el actor alemán Claude Oliver Rudolph, no tiene la voz de este actor. Fue doblado por otra persona que se le daba muy bien el acento ruso que tiene el personaje, que era ni más ni menos que Robbie Coltrane. Robbie Coltrane se puede decir que interpreta 2 personajes en la misma película porque le pone la voz al coronel Akakevich. Por supuesto, esto solo ocurre en la versión original de la película, y como ya tenía experiencia pues dando el toque ruso, el acento ruso a su personaje de Valentín Sukovsky, lo hace también a ese otro personaje. Bueno, pues esto yo creo que es algo único que no ha ocurrido en toda la saga, el que un actor que aparece en el doblaje se le vea en pantalla, ¿no? Antes hemos visto a Robert Redford, pero en esa película no dobla a ningún otro personaje, solamente hace de jefe de sala y ya está. Aquí tenemos un caso bastante curioso de doble papel de esa manera, ¿no? En doblaje y en persona. Vamos con la octava pregunta del concurso. ¿En cuál de estas escenas se eliminó la frase "no tiene sentido vivir si no puedes sentirte vivo"? A. En el prólogo.
B, en la canción de la secuencia de títulos, C, en el viaje en helicóptero, o D, en el dormitorio de Electra. Ahí tenéis las opciones. Venga, A, en el prólogo, un voto. B, en la secuencia de títulos, ningún voto. C, en el viaje en helicóptero, ningún voto. Y D, en el dormitorio de Electra, 3 votos. Bueno, pues la respuesta correcta es la secuencia de títulos, punto nulo. No acertáis ninguno. Esta era más complicadilla y ahora explico el porqué de esto. Bueno, pues resulta que si escucháis la canción completa de Garbage que viene en la banda sonora, viene la famosa frase de Electra y Renard. Lo que pasa es que, como sabéis, estas canciones pues a veces duran 3 minutos y pico, 4 minutos, y cuando pasan a formato película las tienen que acortar, porque la secuencia de títulos es más cortita, suele ser 2 minutos, 2 minutos y medio, 3. Entonces, en este caso, una de las estrofas que quitaron incluía la frase famosa de Electra y Renard.